Entonces aquí estamos con el padre don José Luis Rubio Guillén o Guillén, encargado de la causa de la canonización de la reina Isabel la Católica. Entonces, un gusto, padre, estar con usted aquí. Vamos a escuchar tu ponencia sobre la queridísima reina, ¿verdad? La imagen de aquella que nos trajo aquí en América la evangelización y la cultura, por sobre todo también. Entonces, le dejo, padre, para que se presente también, para que los demás puedan conocer. Pues, como ha dicho muy bien el hermano Antonio, desde España, Valladolid, que es el lugar donde se lleva el proceso de canonización. ¿Por qué se lleva en la diócesis de Valladolid? Porque es donde ella muere. Ella muere el 26 de noviembre del año 1504, muere en Medina del Campo, en las Casas Reales. Y entonces el proceso se abre, que se abre, por cierto, a petición de lo que ella ha llevado a América, de una catedrática de historia de la Argentina, Berta Richter, que vive todavía esta señora, y se lo pide a Pío XII, el que estudiara las virtudes heroicas y de santidad de la reina Isabel la Católica. Y el Papa Pío XII, en el año 1957, no lo deja arrumbado, sino que lo lleva con él. Esta petición que viene de América, de esta América que ella tanto quiso, protegió en su testamento y dejó, porque ella muere sin apenas conocer nada de lo que luego vendría, porque si América se descubre un 12 de octubre de 1492, que a su vez en el 2 de enero de ese mismo año se había terminado la conquista de Granada. Toda España ya es cristiana. Vuelve a lo que fue siempre, una provincia que fue en un principio del Imperio Romano, que se cristianizó entera y vuelve otra vez a esa raíz. Esto es muy importante, este año 1492, os diré, porque para todos los historiadores, el año 1492, que es la conquista de Granada el 2 de enero, sin destrucción, fue una guerra de 10 años de desgaste, como fijaros lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, por ejemplo. Y el descubrimiento de América en octubre de ese mismo año supone ya dejar la Edad Media, que es muy larga, baja, media y alta, y entra ya en los tiempos modernos. Para los historiadores, esas fechas son claves. La inmensa mayoría ya empieza ya ahí los tiempos modernos. Quiere decir que Isabel la Católica, o sea, los reyes católicos, mejor dicho, que para ser más exactos, nos meten en los tiempos modernos y tiempos apasionantes. ¿Por qué Isabel la Católica, podríamos decir, es santa? Porque a ser sierva de Dios, como es en estos instantes, quiere decir que nadie puede dudar, nadie, de que está en la presencia de Dios y que es intercesora nuestra entre Dios y nosotros. Isabel. ¿Qué diferencia hay entre Isabel, por ejemplo, y Santa Beatriz de Silva, dama de su madre Isabel de Portugal, que tuvo de chiquitina también en los brazos a Isabel, que es confundadora, tanto Beatriz fundadora, Isabel confundadora esta congregación que son las concesionistas franciscanas, que tiene tantos conventos de color azul, el hábito de la Inmaculada Concepción en América y en España en muchos lugares, pues son ambas confundadoras, porque Beatriz le pidió a Isabel que le ayudara a fundar por esa revelación que tuvo, y Isabel la ayuda y la ayuda a fundar, por eso es confundadora, y le cede el Palacio de los Galeana en Toledo para que inicie esa congregación. ¿Qué diferencia hay entre Beatriz de Silva y Isabel la Católica? Pues que Beatriz de Silva está ya canonizada, o sea, fue sierva de Dios, venerable, beata y ya santa. Y se puede venerar públicamente en cualquier sitio y orbe de nuestra iglesia católica.
apostólica romana, cristiana, y Isabel es sierva de Dios. Se puede venerar en cualquier lugar de ese universo católico, cristiano, católico, pero de una forma privada, no pública. No tiene misa, no tiene, sí tiene su oración de pedir, que está en las estampas con aprobación canónica, de pedir favores, y estamos en ese momento en acrecentar la devoción popular. Isabel la Católica nace un 22 de abril del año 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Y nace en el Palacio Juan II de Castilla. De la segunda mujer, Juan II de Castilla se casó por segunda vez con Isabel de Portugal, de la dinastía de los Barceló, portugueses, y nace dos niños, Isabel y Alfonso. A los 4 años, el rey Juan fallece. Pensar que una viuda quedarse en aquella época, porque los tiempos que le toca a Isabel son tiempos muy difíciles, pues era algo tristísimo, tristísimo. Y entonces parte la madre con un conjunto de damas en las que está Santa Beatriz de Silva a la parte que él tenía ya por testamento, que era todo pegando al lado de Madrigal de la Alta Torre el señorío de Arévalo. Entonces, ahí donde crecen los dos niños apartados, como diría Freud de León, del mundanal ruido, sin contaminación ninguna. Crece allí Isabel, y con estrecheces, y con una madre con una tendencia depresiva que hereda a su nieta Juana. Primera de Castilla, Juana de Castilla, la reina Juana la Loca, hereda esa carencia de la abuela. Eh, Eso es clave. Esta niñez sin contaminar es clave. Bien es cierto que no fueron formados con mucho cariño, de una manera muy sin pensar que podía hacer ella, la futura reina de Castilla, y lo que iba a hacer, porque estaba en la providencia y en la mano de Dios, eso está claro. Y Alfonso, que era el que más se podía pensar que fuera el heredero, su hermano Alfonso. No ocurre nada de lo que se tenía pensado, primero porque ocurrieron en aquella corte, que hay que situarnos donde la aristocracia tenía un poder tremendo, estaba muy corrupta, o sea, eran tiempos más difíciles que los de ahora, y con unas ambiciones de poder tremendo. Entonces, en aquella corte es donde estos niños apartados van creciendo. ¿Qué ocurre? Que Isabel crece y de Arévalo para mí saca dos grandes cosas. Una, que es el dolor. Y ese dolor lo refleja y se identifica con una vocación, la de la Virgen de las Angustias, que ella rezaba y conoce allí en Arévalo. Y esa devoción que conoce en su niñez de la Virgen de las Angustias, de esa piedad, de esa dolorosa con el Señor muerto en los brazos, eso a cuanto sitio ella va conquistando posteriormente, incluyendo Granada, Guadix, Loja, un montón de lugares, siempre lleva a esa Virgen. Era Virgen que la acompaña en una de sus grandes devociones que tiene ella. La niña va creciendo, la niña ocurre una serie que si lo contamos muchos detalles nos pasamos mucho a lo mejor del tiempo. Ella va creciendo, al final, por una serie de trueques que ocurren. mm, Ella era la última que iba a hacer iba a portar la corona, es cierto. Nadie pensaba que iba a ser ella. Antes estaba otro. Entre otras cosas, también se mete por el medio en las intrigas palaciegas la Beltraneja, una hija natural, porque claro, conocer la historia desde ahora, aquellos tiempos, aunque el clamor de la gente, del pueblo, de Populus Populi, siempre encierra sabiduría, hay que reconocer que siempre quedan los mitos, la manipulación y las mentiras. Pueden prevalecer ciertos sectores, aunque si tú buscas la verdad es siempre invariable.
es atemporal. ¿Qué ocurre? Pues de que por el medio la hija que tiene, dicen que la tiene el rey Enrique IV, la Beltraneja, empiezan a manejar, pero la gente sabe que Enrique IV es impotente, que Enrique IV no puede engendrar hijo, porque su primera mujer le anula el matrimonio por no poder consumarlo, claro. Es curioso porque hay un estudio muy bien hecho de los años 50 del doctor Marañón, donde sobre la momia de Enrique IV hace un estudio y se da cuenta que él padece una enfermedad de nacimiento de una deformación en la parte genital. Entonces, eso está estudiado del doctor Marañón con una seriedad y un hombre sabio, lo cual quiere decir que la ciencia ha dictado ya una sentencia. Luego hay mucha gente que te dicen, como me encontré yo el otro día en un quórum, dice, claro, es que ahora con o mejor dicho, no en quórum, en documentales, con un derroche de técnica y demás. Claro, es que ahora con la prueba del ADN se podía hacer la prueba a la Beltraneja. Mire usted, eso no se puede decir en un documental sin haber tenido un estudio de rigor histórico. De la Bertreja no queda ningún resto ni nada, porque con el terremoto que tuvo Lisboa se quedó destruido todo, se destruyeron convento, ardió toda la ciudad, no existe vestigio sí que se sabe dónde estuvo enterrado, pero todo ese monasterio quedó totalmente arrasado por el terremoto y los incendios, luego no hay rastro de ella. Isabel la Católica juega la providencia desde el primer momento, es cierto. Ella llega, una mujer lista, es nombrada, proclamada, porque en Castilla no se corona, ni se le pone banda, ni se le pone cetro, se proclama, como se sigue haciendo hoy día cuando se nombra a un rey o una reina en España. A ella se proclama reina, o sea, de Castilla, en Segovia. Y esto es muy importante porque ella ya, claro, ella le propone, porque cuando la proclama reina ya era impresionante, porque el matrimonio de Isabel y Fernando ya venía ya cociéndose un poco a escondida, porque ella le proponen casarse por los intereses con otros que le hubiera interesado más, pero ella tenía claro que quería elegir su hombre. Su hombre es Fernando, el príncipe de Maquiavelo, el príncipe perfecto, un maquinón y un guerrero a nivel de militar. Y un matrimonio que duró hasta la muerte. Y un matrimonio donde los dos primos, que tuvieron que pedir dispensa a Roma, los dos primos se amaron, eso está claro. Y los dos primos crearon un equilibrio en ese tanto monta, tanto Isabel como Fernando, un equilibrio de sabiduría que irradió en todas las direcciones. Al poco tiempo de ser ya proclamada reina, viene una guerra civil entre Castilla y Portugal. Aquí ya hay un gran ejemplo de Isabel, de perdón. Vence Castilla. Isabel perdona a vencedores y a vencido en una misa impresionante que se celebra en Toledo, donde en esa misa se corona la paz, tanto para los que han vencido como para los que han perdido. Todos quedan unidos bajo una gran reina, ya dando a entender ella que ella lo que no quiere es que sean todos hijos suyos. Aquí se ve mucho de esa santidad. Luego continuamos, me he hecho un guioncito para no desviarme mucho. Isabel fue fanática de tres cosas, no de dos ni de una. Evangelio, evangelio y evangelio. Ese es el fanatismo de Isabel.
a todos los sitios que llevaba, evangelizaba. Empieza evangelizando, todavía no se había descubierto América, con las Islas Canarias, por ejemplo. En la evangelización de las Islas Canarias, que comenzó en seguir escuchando. Bueno, seguimos. Mm, Isabel tiene algo que apasiona, aparte de su religiosidad, su parte soñadora. Es una mujer tranquila, una mujer que a veces te aparece en su vida como una Teresa de Calcuta, en el campamento de Santa Fe, ese campamento de la conquista de Granada que duró 10 años, donde ella estaba siempre en la retaguardia rodeada de sus damas, siempre virtuosas, casi todas ellas van camino de los altares. Vemos a Isabel ayudando al guerrero herido en una escaramuza, al que estaba triste y afligido porque no sabía y hacía tiempo que no veía a su esposa, aquel que tenía una enfermedad incurable, aquel que estaba temporalmente lisiado por el motivo que fuera. Ahí está Isabel, en esa retaguardia, en esa oración, en esa discreción, pero a la par de su esposo. Eso es algo que apasiona en ella porque lo llevó siempre. Otra de las cosas que apasiona en Isabel, por lo que es santa ella, es decir, es una mujer de oración. Tenía tiempo para orar y para tener su momento de intimidad con Dios. Y eso me lo estoy inventando yo. Estoy haciendo una promoción de ella. Lo vemos en todo su... Si vamos a la Capilla Real de Granada, donde están enterrados ellos, vemos que allí se conservan las cosas más íntimas que ella mandó tener siempre al lado de su sepultura, que la sepultura suya era una sepultura al ras del suelo, amortajada con sayal de franciscana, como buena terciaria franciscana que fue, y sin ostentación de ningún signo real. Así se conserva en la Alhambra y en un monasterio franciscano, el Real Monasterio de San Francisco de la Alhambra. Cuando bajan los restos y se hace la capilla real, su nieto, Carlos V, de Fernando y de Isabel, es cuando ya pone al lado de su sepulcro todo lo que había mandado ella. Y también su esposo, el cetro, la corona, todas sus tablas de devociones, donde vemos allí a la Virgen, todos sus grandes colección de reliquias, porque ella todavía no había venido. Trento, después de morir la reina muere en 1504 y Trento viene aproximadamente unos 15, 18 años o 20 años después, ¿no? Luego ella tenía una escritura ya muy depurada, una escritura muy centrada en el papado, en el papa. Y es cierto que los reinos cristianos, ya fueran españoles, ya fueran aragoneses, franceses o alemanes, Países Bajos, demás, debían de obediencia al Papa y consultar cosas al Papa, era la tradición. Ella esas cosas no solo la hace, sino que la engrandece. ¿Por qué? Porque para ella el Papa, donde ella sufre un gran revés, menos mal que ella no conoció a Lutero, pero ella sufre muchísimo cuando su hija Catalina de Aragón la casa con el príncipe de Gales. Y el príncipe de Gales muere y la tienen que casar con su hermano Enrique VIII. Y viene el cisma del anglicanismo y demás. Yo puedo asegurar que los ingleses, y he estado en la tumba, en el sepulcro de Catalina, siempre tiene flores y la considera una gran reina, virtuosa, educada y santa, aunque el anglicanismo ya no tenga santo. Le quedaron en el momento del siglo. Isabel educa a sus hijas,
y le da una buena formación cristiana y casa a todas sus hijas, porque su hijo murió muy joven, con lo mejor de Europa, con lo mejor de Europa. Isabel y Fernando hacen la reforma del clero. Esto solamente lo puede hacer personas santas, con otro santo también que va camino a los altares, que es el cardenal Cisneros, por ejemplo. ¿eh? Y hace una reforma de ese clero desviado, permisivo, poco orante, acomodado, alejado de la misión. Isabel está ahí para poner orden. Se adelanta a Trento cerca, no cerca, 20 años. Cuando llega el concilio de Trento, España tenía los deberes ya en gran parte muy bien hechos, gracias a Dios. Se lo debemos a ellos y a ella especialmente. Isabel es una mujer ecológica. Está de moda la palabra ecología. Isabel ecológica. Pues sí, porque claro, los reyes católicos, España llegó a ser una potencia no solo en lo económico, no solo en lo económico, sino que consiguió el monopolio mundial de la mesta, de la lana. Fijaros la importancia que tenía esto, cómo tener hoy el monopolio mundial de la gasolina. Diréis, este ejemplo solamente se podía vestir de dos formas, lino en verano y lana en invierno. No había nada más. Y la seda. La seda venía desde China, la ruta de la seda, se empleaba como adorno para la gente aristócrata. Pero el pueblo de calle, el pueblo llano, y la gente aristócrata también, vestía lino, una planta y la lana. A tener monopolio mundial, crearon los reyes católicos unas leyes muy severas para que se supiera diferenciar los ganados y los pastores no arrasaran tierras y bosques y pinares y de todo, sino que tenían muy bien claro dónde podían pastar. Las leyes, y ahí están las leyes de la Mesta con las cañadas reales, donde salen las cañadas reales, donde por esas cañadas pueden transitar todo el pastoreo, respetando lo que es ganado, ganadería de lo que es agricultura y bosque. Adelantada, sí, se ha puesto de moda hace pocos años, porque en la época de nuestros abuelos, de luego que no oyeron hablar de ecología. Pues fijaros cómo se adelanta. Isabel es una mujer. Ella se dio cuenta lo mal formada que fue en su niñez. Fue formada con primor, fue formada con cariño de una madre que se le iba muchísimo la cabeza y depresiones, pero no fue formada en lo político, ni fue formada en muchos otros conceptos. Ella se da cuenta. Y ella tiene una virtud. Desde aquel primer trastámara que es Enrique II, hijo de Alfonso, el primer trastámara es Enrique II, que es hijo de Alfonso XI, que lo tiene de Castilla con Leonor de Guzmán, con una favorita de él. Tiene el primer trastámara, que coge el nombre de un lugar de Galicia, ¿no? Ella estudia muy bien a sus antepasados y ella no quiere cometer los defectos que tiene esa dinastía. Y eso toma muy buena notación. Pero luego Isabel se da cuenta que la clase aristócrata política está mal formada también y crea las escuelas palatinas. Fijaros si ahora estuviera en el político, en América y aquí en España y Portugal, bien formado, y en Europa, y en Estados Unidos, y en Canadá. Analizarlo. Ella se encarga de formar una clase política en la virtud, en la parte práctica de la guerra y todas estas cosas, por supuesto, pero las escuelas palatinas era una formación completa que irradiaba en todas las direcciones, donde entraba un montón de conceptos y donde el hombre salía, el futuro político militar salía bien formado. Eso son los reyes católicos. Pero hay algo que apasiona, la caridad con, con aquella gente que no tenía dónde caerse muerto. Aquel leproso que el Señor iba y ayudaba y que tan mal visto estaba en el pueblo de Israel, aquel apestado que vivía en gueto,
los reyes católicos, Isabel, crearon la primera red de seguridad social gratis con los hospitales reales, expandido por todo el país. Esos hospitales reales daban auxilio gratis a cualquier persona enferma. Bien hay que decir que paralelamente a esos hospitales reales, pura caridad, que dependía de la corona y se costeaba de la corona, fijaros bien, nace paralelamente también la seguridad social, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, aquel hermano que cogía en aquella Granada imperial a la gente tirada en los suelos, a los moribundos, a los mendigos, y los llevaba a esa especie de hospitalico, un hospitalico, luego ya con la familia de los Pisa de origen italiano, la ayudaron y fundaron el primer hospital también de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que nace también en Granada, nació también en la misma época y también se expandió por toda España. Fijaros qué importante es lo que vamos diciendo en unos tiempos que no lo tenía ningún país, ningún país. Lo más grande es que Dios quiso y puso que el descubrimiento estuviera en una persona santa de las Américas. ¿Por qué? Cuando se descubre América, porque claro, Colón parece ser que era genovés, es lo que la mayoría de los historiadores suelen apuntar, que genovés, vamos a seguir la tradición, de que genovés fue ofreciendo su proyecto, un gran navegador, claro, su proyecto geográfico terrestre de ese mundo. Porque claro, el fin del mundo para todos los mapas que se conocía, si vamos, por ejemplo, al Museo Cartográfico del Vaticano, vemos por época lo que se iba conociendo como mundo. Vemos la época de Isabel, América no existe, Oceanía tampoco existe, África existe, la parte de China existe también, la parte del Polo Norte, el Polo Sur no se conocía, en fin, el mundo era como mucha agua y poca tierra. Creer en un sueño donde el fin del mundo era Finisterre, fin de la tierra, Finisterre, Galicia. Ese era el fin del mundo. Temeroso que te adentraras en esos mares, porque ahí estaban todas las leyendas, habidas y por haber, y que la Tierra era redonda, para otros eran cuadrada. En la época de Isabel ya se sabía que la Tierra era redonda, pero antes de Isabel y mucho antes se pensaba que la Tierra era cuadrada y que caía en un precipicio y ahí nadie sabía de ti más en la vida, ¿no? Pues querer en ese sueño que le ofrece aquel genovés, que llega a la corte de los Trastámaras, y Isabel se lo toma como una cosa personal suya. ¿Por qué? Porque Fernando bastante tenía con apaciguar las dos Sicilia, con estar, siempre estaba guerreando y siempre estaba calmando en aquel imperio que empezaba a ser un gran imperio, claro, con un nivel altísimo del estado de bienestar, hay que reconocerlo. La reina cree en el sueño de este genovés. No mezcla la corona, no puede mezclar tampoco Aragón, lo toma como una cosa personal suya, una empresa suya. La empresa esta es una empresa que tiene dos fines. Primero, creer en lo que le propone Cristóbal Colón. Ella cree que la Tierra es redonda y se llegaría a las Indias, dando la vuelta al globo, o sea, dando la Tierra al globo terrestre. Eso ella cree. Pero ella es una mujer tocada por Dios y se aparece por el medio alguna isla o algo. Pues todo eso hacen unas capitulaciones en Santa Fe donde se acuerda, esto es para ti y esto es para la corona. Se parte con los mejores grupos en la Pinta de la Niña de Santa María, con los mejores marineros navegantes que podía tener España. En aquella época, los hermanos Pinzones, Rodrigo de Tiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice, todos los que veis ahí tenéis que ir atendidos espiritualmente, franciscanos. Luego ya irían los dominicos, jesuitas no podían ir porque no existían todavía, claro.
franciscano, la orden mía. Yo soy francisca, soy terciaria francisca y vais a estar atendidos. Y lo que descubráis se va a evangelizar. Claro, lo que no podía pensar era que iban a encontrar un continente que no iban a poder pasar a seguir navegando. Porque claro, si el continente ahora mismo está partido es por el canal de Panamá. Fijaros, pero es que une el polo sur desde la Patagonia hasta Alaska y ahí no se puede pasar. Claro, cuando llegaron allí, cuando llegan la primera parte que tocan, la parte del Caribe, son las primeras islas que tocan, la del Caribe, claro, ellos ya tocan tierra, creyeron que estaba en las Indias. Hemos llegado ya a las Indias. Estaban ya bajo mínimos, porque claro, nunca pensaba que iban a encontrar, iba a ser tan largo esa travesía, porque es inmenso el Atlántico, tan larga. Cuando toca, y allí aparece una raza nueva. Pero fijaros, yo hablo con verdades, no con mitos, ni con microbios políticos, ni con microbios maléficos. ¿Qué ocurre? Encuentran una raza nueva. Y esa raza que encuentra nueva, aquella gente, dudaron a no ser igual como ellos y lo que ellos conocían, ellos solamente conocían tres estilos de raza, que era la europea, el negro y el musulmán, que es moreno, el musulmán es moreno, descendiente de Ismael, que es donde aparece la raza musulmana, el primer hijo que tuvo Abraham, y conocían también la raza china, por la ruta de la seda. Esto que aparece, ¿qué es esto que aparece? Si esto no lo conocemos, entonces se quedan descolocados. La reina lo primero que dice, tráigame un grupo de esos que habéis descubierto y yo voy a decidir quién son. Y ella los recibe en Barcelona. Y la reina dice, estos son igual que vosotros y van a ser mis hijos y van a estar protegidos porque vosotros estáis muy bien preparados, sois primera potencia. Porque claro, cuando se descubre América, estaban en la edad de piedra. No hay vestigio de la edad de bronce, ni de la edad del cobre hay vestigio en América. Estaban en la edad de piedra. Fijaros la civilización que tenía ya Europa y España, que era, bueno, España era toda Europa, porque se había unido todo con Maximiliano de Austria. Luego, España se formó un gran imperio, porque el imperio austrohúngaro polaco-alemán, todo eso lo hereda a través de Felipe el Hermoso y demás, pasa ya a formar parte de toda España. Claro, fijaros cómo llegaron. Esa gente, ese indio frágil, bueno, donde está dando tantos santos y nos están devolviendo. El Día de la Hispanidad es una alabanza. He estado grabando hace un momento un vídeo antes de conectar con vosotros, dando gracias a América. América, gracias, porque nos estáis enviando las vocaciones. Y estáis llenando convento, como la casa de Isabel la Católica, el Palacio Juan II de Castilla. Si no es porque Colombia envía chicas del camino, ahora mismo ese convento sería un museo. Gracias por los curas diocesanos que enviáis. Gracias porque había enriquecido el castellano como la lengua más rica por encima del inglés, no en millones de hispanoparlantes, sino en el número de palabras que empleamos, que la mayor riqueza está ahora en América, no está en Castilla, que es donde mejor se pronuncia, se habla, que se fonotiza, no, pero tenemos pobreza de léxico. Sin embargo, vosotros tenéis una riqueza tremenda. Gracias, América, por conservar las lenguas indígenas de vuestras tribus, de vuestros antepasados ancestrales. Gracias por haber hecho poder convivir las riquezas de vuestras rivales con lo que es la lengua más importante, porque claro, cuando se descubre América en la época aquello era una torre de Babel, no había unidad monetaria, no había unidad política. Digo, perdón, unidad política, sí había dos grandes imperios, el azteca y el azteca y el inca, Atahualpa y Montezuma. Cuando llegan ellos, la mitad de Perú para abajo era todo Atahualpa, el gran inca Atahualpa, y México, toda esa parte era el Montezuma, ¿no? Y era una torre de Babel.
no había unidad de moneda tampoco. Y gracias, América, porque no habéis dado a la Virgen de Guadalupe y al indio Juan Diego, y no había dado Santa Rosa de Lima y esta saga de tantísimos santos. Gracias, América, porque no habéis dado a la Virgen de Luján, de la Argentina, a la Caridad de Cobre de Cuba. Fijaros qué importante, qué supone eso, cuánta gente muere y tiene bálsamos en estas advocaciones, a la Virgen de Copacabana de Bolivia, a la Virgen del Carmen de Chile, a la Virgen de la Merced. Fijaros, ¿eh? Y seguimos dando santos, santos. Es una factoría tremenda. Ahora mismo el agradecimiento es España-América. No América-España, sino España-América. ¿Por qué? Porque nos estáis devolviendo con crece de forma espléndida a nivel espiritual algo que se llevó allí. Y de haber nacido es ser agradecido. Pues yo lo estoy agradeciendo apenas unos días de la hispanidad. Y termino. Y luego, lo que tengáis duda, ya entramos en el debate. La reina muere místicamente. Muere místicamente con los deberes bien hechos. Y consecuentemente con la vida que llevó, claro. Muere consecuentemente con la vida que llevó Isabel porque ella no tiene que improvisar nada para morir bien, porque lo había hecho todo bien. Y sabía que tarde o temprano le llegaría el momento de dar cuenta a Dios. Muere con 54 años de un cáncer de útero, seguramente por los numerosos partos, algunos mal curados, y por la cantidad de horas que hacía montada a caballo, como una buena amazona que era. Y muere con un testamento donde se prueba la gran santidad de ella. Y con un codicilo 3 días antes de fallecer, donde dice: me he dejado cosas en el tintero. Y quiero aclararlo y ampliarlo, donde se ve el cariño que tenía al indio. Y muere de una forma sencilla, con un servicio doméstico, rodeado de sacerdote y su esposo, que vive 16 años más. Esperando el católico, vive 16 años más. Y muere con las consolaciones, como una mística. Fray Montesino, 20, que quiero que me hagas oraciones, poesías, para ir yo meditando sobre la pasión del Cristo, sobre la cruz de Cristo. Con el alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame, agua del costado de Cristo lávame. Y ella se iba consolando, una muerte mística. Sabía que al morir la realeza no le iba a valer para nada y que no iba a llevar detrás un camión como los faraones de mudanza cargado de oros y hasta el perro para enterrarlo debajo de tierra, como hacían los faraones. Ella la entrega con un sayal de franciscana y bajan con prontitud desde Medina del Campo un 26. El 26 de noviembre muere sobre el mediodía y rápidamente se pone el cortejo fúnebre a Granada, donde no dejó de llover en los 20 días que tarda esa bajada a Granada. 20 y algo días, 22 días. Dejó de llover, dicen los cronistas, entrando por la puerta de Elvira y subiéndola ya hacia la Alhambra, y dejó de llover. En ese infernal entierro, donde se sigue Mengíbar, por ejemplo, todos los años celebra y tienen el sitio exacto donde pusieron el ataúd de Isabel, el féretro de Isabel, en aquella iglesia de Mengíbar, está en el suelo, yo he estado, y donde todos los años conmemora ese paso de ese cortejo funerario. Cuando, ya terminó, cuando en Roma llega la noticia, fijaros dónde dejo el relato. Cuando en Roma llega la noticia
de la muerte de Isabel llegó con un mes de retraso. Pero claro, cuando muere Isabel, todo lo de su tiempo mueren también. Alejandro VI muere también a la par de ella. Su médico personal, que era judío, Bazot, muere también. Un montón de personas muy allegadas a ella mueren casi a la par. Cuando llega la noticia a Roma de la muerte de Isabel, se preparan los funerales dentro de la curia, ya era Julio II. Julio II barrería más para Francia que para España. Y se prepara en la iglesia de Montserrat y de Santiago. Se encarga Ludovico Bruno, obispo de Acri, hombre de confianza, que también muere a los 4 años del relato que voy a contar, que preparara todo el sermón, todo y se organizara todo en condiciones como a la reina le gustaba, con una sencillez, pero con una sobriedad, pero con una grandiosidad. Pues bien, fijaros bien y miradme, en aquel sermón de Ludovico Bruno, y que se ha descubierto no hace mucho con un investigador de la Universidad de Pamplona, don Álvaro, se llama él don Álvaro, Ludovico Bruno, en aquel sermón, ante toda la curia de Julio II, toda la familia de Julio II, toda la aristocracia y gente también sencilla, el Papa no asistió porque no había tradición de que se asistiese a estos oficios fúnebres, la considera beata y se basa en lo concurrente que fue su vida y su muerte. Y es más, da un dato que es curiosísimo. No sabemos quién fue el que hizo, sí que por lo mismo que San Francisco de Borja, sabemos que era cuando muere la Isabel, otra Isabel de Carlos V, fue el caballerizo mayor y el notario, y testifican que estaba había llegado a Granada también en menos días. La otra Isabel, la de Carlos V, que llegó en un estado de putrefacción total. Ludovico Bruno dice que llegó incorruptible, cadáver incorruptible, corruptibilis. O sea, que llegó incorrupta, ella allí. Luego fue corruptible porque luego ya cuando bajan los restos de la Alhambra a la Capilla Real que se termina, hacen la reducción del resto su nieto y ya está ahí donde podemos rezarla y pedirle y rogarla. Esta es Isabel, una reina santa como pudo ser Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, Fernando III el Santo, San Luis Rey de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entremos ya, si queréis, a matizar y a la ronda de preguntas como vosotros dispongáis. Muy bien, padre. Fueron muchísimos datos que en particular no conocía, ¿verdad? Pero también escuché varias veces, muchas veces, esta frase que decían de la reina, que si la reina estuviese en un convento sería como Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Y si Santa Teresa de Ávila fuese reina, iba a ser como la reina Isabel. Entonces, me imagino, ¿verdad? Por el carácter de las dos, se asemejan mucho, ¿verdad? Sí, sí, me podías corregir si es así. Pues mira, Antonio, no había escuchado, o sea, lo había escuchado pero de otra manera, pero me ha encantado porque yo estoy en el pueblo, yo estoy en Tierra de Medina y a poquitos kilómetros de donde nace Isabel, a muy pocos kilómetros de Arévalo y a muy pocos kilómetros donde muere, en Medina. Estoy en un centro geográfico de apenas 10 kilómetros o 15 como mucho. Mm, y por aquí pasa, donde estoy ahora mismo, pasa el último viaje que hace ya esta Teresa de Jesús. Ya deja de ser viajera y se retira ya y a los pocos años muere. Este último viaje que todos los años se conmemora en un carro con una mula que están colgados en los canales de 4 ermitas, los que queréis verlo, 4 ermitas con letras sin H, podéis verlo. La gente saca un parecido tremendo. Primero porque fueron dos personas de la misma ciudad,
nacen. Una nace en Madrigal, que pertenecía a Ávila, y la otra nace también en la provincia de Ávila. Son las dos de Ávila, avilenses. Pero luego vemos que hay la diferencia de tiempo, está muy cercano. Lo que tú acabas de decir es algo maravilloso, porque es cierto, me ha encantado y te lo voy a plagiar. Está bien. Yo no me acuerdo dónde escuché, si fue de un padre también o en algún libro, no me recuerdo, pero había escuchado así que el carácter que ambas tenían era igual, porque la otra reformó el Carmelo, ella reformó la, la política y también la iglesia en aquel tiempo en el reino, ¿verdad? Entonces me quedo mucho con esa frase de esa persona que dijo, ¿verdad? Entonces quería también aportar un poquito. Ah, ¿alguien más quiere ver? Sí, yo. Muy buenas tardes. Bueno, aquí es tarde y allá tal vez noche. Le agradezco Todavía hay mucho. luz, todavía hay luz. Ah, todavía. Pues. Bueno, para mí descubrir una figura tan grande y monumental como Isabel fue también un reencuentro con la historia de nuestro país, porque Paraguay forma parte, o sea, nació también del vientre fecundo de Isabel, porque nosotros reconocemos que somos hijos de España y hace años que ahí juntamente con Francisco Martínez, quien está ahí también conectado, hace algunos años hicimos un ciclo de conferencias llamada eh, Raíces Católicas del Paraguay y comenzamos a reivindicar mucho la figura de Isabel la Católica, porque lastimosamente por América Latina eh, se ha divulgado una campaña en contra de los reyes católicos y todo lo que fue la conquista de América. Y hace unos años nos propusimos juntamente con él y con Francisco poner, volver a, o sea, reivindicar la figura de Isabel, de Fernando, de los reyes católicos, de Cristóbal Colón y de todos los evangelizadores y conquistadores, porque sin los conquistadores tampoco sería posible la evangelización, porque muchos distinguen, sin los misioneros sí, pero los conquistadores no, pero sin los conquistadores no hubiese sido posible. Y bueno, nos sentimos muy contentos de tener esta conexión con nuestra madre patria que es España y le agradecemos un montón y también nosotros nos disponemos a seguir difundiendo la devoción a Isabel la Católica y reivindicando sobre todo su figura histórica porque ella también es madre de nuestro país. Eso nada más. Y gran intercesora porque recibimos semanalmente un montón, aproximadamente todos los meses recibimos entre 4 mínimos, 5 o 6 favores que hace Isabel. Todos los que queréis tener alguna estampa, alguna reliquia de ella, que es telas, cinta de telas tocada por el sepulcro de ella, que en las estampas, luego, mira, aquí tiene una estampa, esta no es con reliquia, ¿veis? Donde viene la oración de ella, y dentro, esta estampa es muy bonita porque dentro viene toda la vida de ella por fechas, que es un guión muy bueno. Un guión muy bueno. Y luego tenemos estampa, luego las enseño con la reliquia. Podéis pedirla o metéis que vienen ahí todas las direcciones y todo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales, Comisión Isabel la Católica Oficial, que es donde llevamos el proceso de canonización. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes, hermanos. También saludo al Padre. Un gusto saludarte. Como saben, yo soy Francisco Martínez. Creo que estuve hace unos meses en contacto justamente con la comisión y con el permiso acá de los organizadores quiero presentar lo que hemos recibido de la comisión en estos días.
para los chicos del coro de Isabel la Católica, que es la capilla. Yo soy Francisco, no sé si contigo estuve conversando, padre. Estuvimos recibiendo las estampas, también Los cómics. los cómics. Acá tengo una copia que le saqué a mi hijo acá para mostrar un rato. Fíjate. Pues, oye, este cómic, los dibujos, fíjate, la niña que firma ahí, ¿sabes con cuántos años ha hecho la niña que tenía cuando ha hecho ese cómic? 16 años. El guión es mío, pero los dibujos es de una niña malagueña, tenía 16 años. Sí, además es que habéis enviado unas fotos preciosas los chicos del coro, que me ha encantado. Sí, sí, acá estamos en Ciudad del Este, ¿verdad? En la diócesis de Ciudad del Este, en una capilla, San Pablo Apóstol. Entonces, también estamos extendiendo la devoción con los familiares de ellos. Justamente coincidió la llegada de esto con el mensaje de la hermana Giselle, ¿verdad? Giselle, que es tu nombre de la hermana. Ese libro que te he Y enviado, una ese que estás providencia, una enseñando, providencia. Sí, sí. pues ese libro lo escribió mi padre, que es el que lo has visto ahí. Mi padre, porque yo me metí a sacerdote por ella, por Isabel, pues yo, vamos, mi vida era casarme, algo así de claro. Me metí como que no quiere la cosa, a ayudar en cosas puntuales que me pidieron y me vi a gusto y digo, yo voy a probar y mira dónde termina. Y ese libro lo escribió mi padre porque claro, hacer granadino, la devoción hacia Isabel y a la Virgen de las Angustias, viene lo que se llama la tumba se derrama. Lo escribió mi padre como una especie de acción de gracias hacia Isabel por lo que había hecho. Y bueno, entonces eso quería comentarle a ustedes, ¿verdad? Para no robar el tiempo, agradecerle la verdad por esta oportunidad. Para mí es una gracia de Dios, una intercesión más de Isabel, que hizo coincidir este encuentro, este momento también. Y al momento de recibir esto de parte de ustedes, me escribe también la hermana referente a la conferencia. Entonces yo veo como una providencia también, ¿verdad? Entonces un saludo No para usted, sabíais, padre. no sabíais nada el uno y el otro, ¿no? No, no, no. Coincidió un jueves, creo, un miércoles llegó al correo esto, te escribí, padre. Después a la noche me escribe la hermana, me dice, la hermana Claudia me pasó tu número para escribirte. Entonces, eh, para mí algo que es necesario hacer. Ahí está Isabel, ¿eh? Está Sí, sí, Isabel ahí, ¿eh? sí, sí. Entonces necesitamos de gente, de hermanos, de sacerdotes también un poco más conectados para poder hacer un poco más fuerte, digamos, este círculo de devoción, ¿verdad? Para poder expandir un poco más rápido, ¿verdad? Y nada más, una acotación más. En este año he dado 2 concursos de historia del Paraguay, donde he pedido yo la intercesión especial de Isabel la Católica, porque uno de los cursos lo di abierto al público en una página que se llama Estudium Sapiense, pero que también, en donde reivindicaríamos la historia del Paraguay con esa mirada de la cristiandad, del cristianismo, y también, por sobre todo, reivindicando a España a través de Isabel la Católica. Y o sea, pedí mucho su intercesión y fui asistida por ella. Yo soy profesora de historia. Y entonces, al dar ese curso, yo sentí esa asistencia de ella. Pero principalmente cuando di el curso en una facultad laica, en la Universidad Nacional, donde uno desde que comienza hasta que termina la carrera escucha ataques contra España. Entonces fue un desafío para mí y puedo contar que ella me ha ayudado. Le pedí mucho coraje para decir la verdad tal cual y después vinieron los ataques, pero salimos victoriosos, gracias a Dios, de eso. Y este año, el año que viene, tengo un proyecto con otro profesor de escribir una historia del Paraguay. El libro se va a llamar Paraguay Virreinal, reivindicando justamente ese Paraguay no colonial, sino virreinal, para que, eh, para que los americanos, pero sobre todo los hispanoamericanos, pero sobre todo los paraguayos entiendan que éramos un virreinato, no una colonia española, sino un verdadero virreinato.
Y esa es, Sí. bueno, y esa es Qué mi historia bonito, con qué ella. bonito, qué bonito. Porque ahora estamos en la época de la devoción popular de ella, y todo es la época, el momento donde habla Dios y hace pequeños favores, con pequeños milagritos o grandes milagros, curaciones de cánceres. Por ejemplo, en lo último que hemos recibido en la comisión, bueno, hay dos cosas. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien? ¿Hay mucha gente esperando o no para intervenir? ¿Podré seguir? A ver, sin problema. Sin problema. Sin problema. Hay algo muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos recibido 2 curaciones por intercesión de ella de cánceres. Estamos ahora mismo documentando, está costando porque el milagro está hecho, está claro. El milagro está hecho, pero luego hay que documentarlo para enviarlo a Roma y que Roma lo admita, claro. Entonces, hay tal cantidad de problemas con la intimidad, con las leyes que hay de estas cosas que está costando. Hay mucho más en Estados Unidos que puede haber en España, por supuesto. Y estamos ahí documentando como podemos, que se documenta bien, se puede enviar a Roma sin mayor problema, que no se puede documentar bien porque las cosas que pedimos no nos las envían, pues queda como un milagro, pero en la mano de Dios, ahí está, lo ha hecho. Isabel tiene un gran poder también contra el demonio, porque yo he tenido un caso de un exorcista de llamarme una noche y expulsando un demonio le preguntó a la persona que lo tenía, siempre se le pregunta si tiene alguna devoción en especial. Y uno te dice, pues está el santo, la virgen tal, o lo otro tal. Esta dijo que tenía mucha devoción a Isabel la Católica. Entonces, el exorcista expulsa el demonio en nombre de Dios. A la Virgen no la pueden nombrar porque el demonio se vuelve loco, claro. No la puede ver frenético, porque como es humana y no pudo contra ella, frenético. Pues cuando nombró a Isabel, igual me dijo que de la misma manera que se podía con la Virgen, se puso con Isabel. Y él hizo frente al exorcista y el demonio le contesta que se le escapó porque intentó que fuera infiel a su marido en adulterio y nunca lo logró, nunca lo logró. Isabel, fijar, esto está en Roma, esto está en Roma. Isabel fue pura en su matrimonio, fiel a su matrimonio, hasta tal extremo que cuando Fernando se iba en las grandes, largas campañas que tenía guerreras, ella dormía siempre con una dama de compañía. Nunca dormía sola, para que nunca pudieran sacarle ningún chismorreo, ni falsedad ni calumnia. Impresionante. Otra pregunta también que a mí me surgió es cómo fue el proceso de canonización, porque, o sea, que estás todavía en la etapa de sierva de Dios, la Padre. ¿Cómo usted ve así como encargado de su canonización, el proceso en sí? Los procesos tienen 3 partes, por así decirlo. Una, se abre el proceso y entonces se empieza a documentar y Roma empieza a pedir que se haga un estudio en profundidad histórico sobre esa persona. La época tú eres historiador, la época de los reyes católicos estaba ya todo muy bien documentado. No solo por los escribanos, sino por otros muchísimos conceptos. Sí, en otra época, pues podía decir en la Baja Edad Media, podía haber laguna, también se documentaban las cosas, pero podía haber laguna, pero en la época de los reyes católicos estaba todo muy bien documentado. Y entonces se hace un estudio profundo, se trata el tema de los judíos, las capitulaciones, cómo fue la boda, en fin, se hace un estudio, se envía a Roma, Roma nunca puso ningún. Este estudio lleva unos 20 años, y entre 15 y 20 años, y ese estudio está condensado, que se saca a positio, en unos 23 tomos, me parece, de profundizar en todos los temas de ella. Roma nunca puso ningún reparo en eso. Luego ya se entra en la segunda parte, se entra ya
Roma te dice, lo estoy contando de forma que lo entienda la gente. Ya hemos estudiado todo, hemos visto que todo está bien, vale. Sierva de Dios, dejemos que hable la providencia. ¿Y la providencia cómo habla? Con los milagros, con los hechos sobrenaturales. ¿Qué es un hecho sobrenatural? Donde la ciencia no encuentra explicación. Y la ciencia tiene que estar, el que estudia un milagro, tiene que ser doctores, como yo digo, creyentes y doctores que no creen. Y entonces, mire usted, un doctor que no cree, pues mire usted, yo no creo, ni practico ni nada. Aquí ocurre un hecho que no tiene explicación. Si quiere usted que le haga un certificado, para mí no tiene explicación. No le digo milagro ni nada porque yo no soy creyente, pero no tiene explicación científico. Eso es un 11, porque está diciendo ya que hay un milagro más claro que el agua por uno que no cree, sobrenatural, que es una cosa sobrenatural. Y luego, no solo basta con que haga favores y milagros, sino también el pueblo de Dios tiene que verla santa. De ahí viene la devoción popular y el propagar esa santidad. Hay muchos santos que no han necesitado favores porque han sido santos por aclamación popular. San Ambrosio fue elegido, por ejemplo, este obispo de Milán por aclamación popular. San Isidro Labrador, que es el santo más largo que ha llevado el proceso de beatificación, cerca de 500 años, y fue también por aclamación popular. Porque la gente lo ve santo, pues es santo, la tradición de la Iglesia. Y en Isabel, en mi familia, yo lo he dicho en un programa el otro día, ¿tú crees que en mi familia íbamos a pedir que hiciera milagro para rezarla todos los días junto a las angustias y pedirle, como le pedíamos de chiquitines, porque nuestros padres nos lo inculcó? No necesitábamos. Es como un familiar nuestro que muere santamente, es un intercesor en privado, pero un intercesor ante Dios, que ha muerto con la santidad, con sus flaquezas, pero con las manos llenas de fe y de perdón. Impresionante, padre. Entonces, sí, nos quedamos muy admirados, muy agradecidos por este tiempo que pusiste, principalmente a nosotros los religiosos. Nos queda el deber de propagar esta devoción también. ¿Verdad? Estaremos en contacto con usted también para pedir la- las estampas Mira, y... lo que necesitéis, Antonio, hermano Antonio, necesitéis estampa, lo que necesitéis, me lo pedís, me enviáis por WhatsApp, porque tenéis mi WhatsApp, la dirección y yo lo envío ahí. Lo que vayáis necesitando lo envío yo en donación, ¿me comprendéis? Lo que, Claro, lo claro. que tarda muchísimo los envíos a América, llegan, pero tarda muchísimo tiempo, pero llegan. Pero hay que procurar en ese llegan el expandir la devoción de la reina. Mira, Santa Beatriz de Silva, que es santa ya, con 40 y tantas fundaciones que tiene de las concepcionistas franciscanas, tardaron en hacerla santa, era un poco mayor que Isabel, 400 y algo años. Con 400 en América es donde más funda. ¿Tenéis ahí concesionistas franciscanas? En Paraguay no, si no me equivoco, hermana Claudia, sí, creo que no. En Paraguay no hay. No. Quería conectar con algunos de los conventos también que hay en América para que estén interconexionados unos con otros. Ahora ha ingresado en Valladolid, que hay muchas además, ha ingresado una chica morenita de África, muy mona. Mira las chicas colombianas de la Casa de Isabel la Católica Natal, son todas colombianas. Hay, no sé si hay ahora 11 chicas guapísimas, ya todas han profesado, menos dos que acaban de llegar nuevas, más las mayores, claro. Muchas gracias entonces, padre. No sé si alguien quiera intervenir más, la hermana o alguno. Entonces aquí estamos de distintas regiones, aquí en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Estaremos nosotros difundiendo también. Gracias a Dios acá en Brasil hay una red así un poco más, bueno, es que es laical, ¿verdad? Que tiene algunos documentales sobre la princesa
Isabel, de Brasil, que ella se inspiraba en la reina, ¿verdad? Para poder también gobernar un poco de tiempo también acá en Brasil en la ausencia de su esposo, ¿verdad? Del emperador aquí en Brasil. Entonces también cuenta un poquito la historia de la reina, ¿verdad? Pero también nos encargaremos nosotros de difundir también su devoción, ¿verdad? Como acto de piedad, ¿verdad? Para con nosotros, ¿verdad? Porque ella ya está en la gloria de Dios, no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ella. Y como nuestro Claro, trabajo también lo haremos. sí. Muy bien. Oye, pues es un placer el hablar con vosotros. Estoy a vuestra disposición, lo que me necesitéis. Como tenéis ya mi contacto y todo, pues y la gente que quiera algo, pues Comisión Isabel la Católica. La página nuestra oficial es www.comisionisabellacatólica.com. Esa es la página oficial. Y luego en todas las redes sociales como Comisión de Isabel la Católica, oficial. Muchas gracias, Padre. Entonces nos quedamos Os también doy la con... bendición, os doy la bendición a Muchas todos gracias, Padre. y cortamos, os doy la bendición. Vamos a rezar antes y meditamos la oración por si hay alguien que no está viendo, o algún enfermo, o alguna persona moribunda, o alguna persona que tiene algún problema, o melancolía, o tristeza. Rezo la oración de Isabel y doy la bendición. Dios, Señor y Padre nuestro, que nos has manifestado tu providencia en la elección de tu sierva Isabel como instrumento de tu gloria, en la dignificación cristiana del hombre, en la exaltación de la fe, su extensión al nuevo mundo, te damos gracias por este don sobrenatural, de sus virtudes y de su ejemplo permanente, desde las cimas del gobierno de los pueblos, para la redención y la salvación de todos. Te rogamos, Señor, te dignes perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra y para obtener ahora las gracias especiales y favores que por su medio te pedimos en unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por todos los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Que la Virgen lo tenga Amén. siempre bajo su manto. Y Amén, que Padre. podamos ser santitos, ¿verdad? Aunque tengamos nuestras flaquezas, nuestros pecaditos, pero que nos ayude el Señor a ser santitos, ¿eh? Como tantos santitos hay en América y en España y en el orbe cristiano. Un Muchas rato muy gracias, Padre. feliz con Igualmente. vosotros. Amén. Muchas Muchas gracias, gracias. Padre. Igualmente.